Ya hablamos de ministerios, porque ayer, estimados señores congresistas, ustedes habrán tomado conocimiento del contrato que ha firmado la empresa Aldem, cuyo apoderado es el hermano del ministro de Justicia, Aníbal Torres Vázquez. Un contrato por 14 millones de soles que fue firmado en agosto del 2021, cuando el señor Aníbal Torres Vázquez ya era ministro de Justicia. De acuerdo al certificado de vigencia. Perdón, presidente, ¿puedo interrumpir a la doctora Yaya? Congresista, le vamos a conceder la interrupción. ¿Puede usted continuar, congresista Moyano? Gracias, presidente. Quisiera que la doctora Yaya pudiera volver a mencionar lo que dijo sobre el hermano del ministro de Justicia. Siendo comisión de fiscalización, no podemos dejarlo pasar. Por favor. Tiene el uso de la palabra doctora Mónica Yaya. Gracias. Efectivamente, de acuerdo a la declaración jurada de intereses publicada por el señor Aníbal Torres Vázquez, su hermano Víctor Antonio Torres Vázquez, o mejor dicho, es su hermano el señor Víctor Antonio Torres Vázquez y es su sobrino el señor de apellido Torres López. Ambos accionistas de la empresa, los dos solos accionistas, es decir, el hermano del señor Aníbal Torres Vázquez y el sobrino del señor Aníbal Torres Vázquez, son los socios de la empresa Aldem SAC, con RUC 20 422 69 65 48. Esta empresa, de acuerdo al certificado de vigencia de poder que me fue otorgado por registros públicos, esta empresa tiene como apoderado al mismo hermano del ministro Aníbal Torres Vázquez, el señor Víctor Antonio Torres Vázquez. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, están impedidas de firmar contrato con el Estado aquellas empresas que tengan como apoderados a los hermanos de los ministros de Estado. En consecuencia, desde que el señor Aníbal Torres es ministro de Estado, desde el 28 de julio del año 2021, la empresa Aldem SAC no podía firmar contratos con Cenares ni con ninguna organización estatal, con ninguna entidad pública. Pero, de acuerdo al contrato que ustedes tienen a la mano, el 12 de agosto del año 2021, la empresa Aldem SAC contrató con el Estado. Lamentablemente, y en eso así funciona el organismo supervisor de contrataciones del Estado, en la información que publica el organismo supervisor de contrataciones del Estado no figura que el hermano de Aníbal Torres Vázquez es el apoderado de esta empresa, porque se sabe que sería claro el impedimento para contratar con el Estado. Pero SUNAR, Registros Públicos, me entregó el certificado de vigencia de poder del señor Víctor Antonio Torres Vázquez como apoderado, incluso para decidir el destino de la propiedad de la empresa Aldem SAC. Por lo tanto, el impedimento es claro. En estos momentos, o en los siguientes minutos, yo creo que pasé, o tal vez no, a los asesores el certificado de registros públicos en donde se aprecia que el señor Víctor Antonio Torres Vázquez es el apoderado de la empresa Aldem SAC. Por lo tanto, esta empresa no solamente tiene que devolver los 8 millones de los 14 hasta ahora recibidos, sino que este contrato tiene que declararse nulo y tienen que iniciarse las acciones penales correspondientes, porque los ministros de Estado están acostumbrados a que los ciudadanos y los periodistas encontremos estos contratos y finalmente no pasa nada, como pasó con la señora María Antonieta Alba, cuyo padre, dueño de una empresa proveedora del Estado, firmó con el Ministerio de Agricultura un contrato por 1.600.000 soles, siendo ella la ministra de Estado, la de Economía y Finanzas, la que administra los recursos. ¿Y qué pasó con la empresa del padre de la ministra María Antonieta Alba? Simplemente fue inhabilitada por 6 meses por el OCE, ya esa inhabilitación terminó, ya esa empresa puede seguir contratando con el Estado. ¿Y hay algún proceso penal contra el señor Hurtado, padre de la ministra,
Alba Hurtado, padre de la ministra María Antonieta Alba? Ninguno. ¿Cómo va a haber un proceso penal? ¿Cómo va a haber un proceso penal si el mismo padre de la ministra María Antonieta Alba fue el asesor que eligió a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Entonces, los ministros de Estado están acostumbrados a que, y estoy hablando por lo menos desde el ministerio del señor Martín Vizcarra, están acostumbrados a que se detecten los contratos millonarios que firman sus familiares a través de sus empresas con el Estado sin que finalmente reciban sanción alguna. Y es por eso el nivel de corrupción en nuestro sistema de contrataciones del Estado. Porque si para los ministros no hay sanción, ni siquiera una sanción política, ¿por qué para los proveedores de menor dimensión económica va a haber alguna sanción ejemplar? En realidad, solamente para aquellos más pobres, para aquellos proveedores del Estado que no tienen las relaciones, las influencias que sí tienen los familiares de los ministros del Estado, para ellos, para aquellos pobres, para aquellos sin influencias, hay sanciones drásticas. Pero para los familiares de los ministros, ninguna. Y eso es lo que está esperando el señor Aníbal Torres Vázquez, que pase el escándalo, que este contrato seguramente, se ha anulado, sancionen a la empresa por 6 meses y no pasó nada. Y ojo, que en esta incompatibilidad, en este conflicto de intereses, no solamente está el ministro Aníbal Torres Vázquez, está el propio ministro de Economía y Finanzas, cuyo hijastro también tiene contratos firmados con el Estado durante la gestión del señor Frank como ministro de Economía y Finanzas. No es cualquier cosa. El Ministerio de Economía y Finanzas es el que elabora el presupuesto, controla la ejecución del presupuesto, controla la ejecución del gasto público, controla el gasto del presupuesto público que se financia con nuestros impuestos. Es por eso, señores congresistas, que yo creo que es un descaro que estos ministros estén solicitando la delegación de facultades para legislar en materia de contrataciones del Estado. Y hay que tener en cuenta el nivel, o mejor dicho, el papel que cumple el organismo supervisor de contrataciones del Estado, porque ustedes deben saber, señores congresistas, que el organismo supervisor de contrataciones del Estado, así como cualquier ciudadano, tiene, y la Contraloría General de la República, tiene la declaración jurada de intereses de los congresistas. Ojo, la señora Anaí Durán, pueden buscar en estos momentos, no ha publicado su declaración jurada de intereses. Pero la Contraloría General de la República tiene la declaración jurada de intereses. Y de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, los datos que están en la declaración jurada de intereses se cruzan informáticamente con los datos que figuran en RENIEC, con los datos que figuran en registros públicos en donde se puede ver que el hermano del ministro Aníbal Torres Vázquez es apoderado de esta empresa que ha ganado un contrato por 14 millones de soles. Se cruzan supuestamente con el sistema anticorrupción que funciona en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y por qué ellos, con todo el presupuesto que manejan, no logran encontrar estos contratos que los ciudadanos sin presupuesto encontramos? Y tengas en cuenta la premiación que reciben los funcionarios del organismo supervisor, entre comillas, de contrataciones del Estado. Tienen también en sus files, señores congresistas, la relación de altos funcionarios beneficiados a través de servir con préstamos para que estudien maestrías en el extranjero. ¿Quién ha sido una de las premiadas con un préstamo de 200.000 soles para que estudie una maestría en Reino Unido, en Inglaterra? La señora Sofía Prudencio, señor presidente de la Comisión de Fiscalización. La señora Sofía Prudencio, según Servir, que además ganaba 24.000 soles mensuales, ¿no? Imagínense ustedes las gratificaciones y otras bonificaciones que recibía. La señora Sofía Prudencio ha sido premiada por hacerse de la vista gorda con el contrato del padre de la señora María Antonieta Alba por 1.600.000 soles en el año 2020 y por el contrato firmado por el hermano del señor Aníbal Torres Vázquez cuando la señora Sofía Prudencio todavía era presidenta ejecutiva del OCE, ha sido premiada por hacerse de la vista gorda en esos contratos
Permítanme, por favor, encontrar el nombre. Está... Sí. Bueno, ustedes lo pueden encontrar. Son 200.000 soles que ha recibido como préstamo de nuestros impuestos, de los recursos del pueblo, como dice el señor Pedro Castillo, para que se vaya a estudiar a Oxford por hacerse de la vista gorda con estos millonarios contratos de los ministros de Estado, en donde también está el señor Pedro Franqui, ¿no? Y finalmente, no les quiero quitar más tiempo, pero la forma de designación de los vocales, ¿por qué se hacen los tontos? ¿Por qué no sancionan? ¿Por qué no identifican? ¿Por qué no se sientan en su computadora un momento y ven quiénes tienen incompatibilidades y sancionan, inhabilitan y derivan el caso al Ministerio Público? Porque en la designación de los vocales, por ejemplo, interviene el Ministerio de Justicia, en donde está el señor Aníbal Torres Vázquez, que dicho sea de paso, es quien dirige la defensa jurídica del Estado a través de la Procuraduría General de la Nación. ¿Acaso el señor Aníbal Torres Vázquez va a ordenar la investigación en esta firma de este contrato y va a ordenar que investiguen si efectivamente su hermano está cumpliendo con aquello para lo cual se le está pagando 14? Agradecemos a la doctora Mónica Yaya y sí le señalamos que en esta comisión se presentó la expresidenta de la OCE, la señora Sofía Prudencio, y justamente a raíz de que habían salido tantos decretos de urgencia como consecuencia de la pandemia para realizar compras directas y que involucraban información al OCE, prácticamente no tenía información de ningún contrato y se le había ratificado un periodo más, no fue el último día de gestión del presidente Sagasti. Bueno, después de esta presentación en la comisión renunció y efectivamente hay ese préstamo de 200.000 soles para que estudie en el extranjero, cosa que es inédita realmente en el manejo de los fondos del Estado. De la misma manera le pido al secretario técnico que haga llegar a los correos de los congresistas de la Comisión de Fiscalización el registro de SUNARP, donde se señala que en la partida electrónica 11215662 del registro de personas jurídicas en la Oficina Registral de Lima, consta registrado y vigente el poder a favor de Víctor Antonio Torres Vázquez, cuyos datos se precisan a continuación. Y efectivamente facultades, ratificar y otorgar los poderes y facultades amplios y suficientes otorgadas en favor de Víctor Antonio Torres Vázquez, identificado tal. Esto es con la empresa Aldensac, que acaba de tener un contrato con el Estado por 14.630.000. El contrato también, por favor, la ficha registral y el contrato, hacerlo llegar a los correos de los congresistas.